A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del tradicional sector de La Marín, lleno de historia y trascendencia cultural en la tradición quiteña. En los últimos meses, esta zona ha experimentado un proceso de recuperación que hoy por hoy es evidente y salta a la vista. Cada centímetro de este sector tiene una historia diferente, una vivencia especial y una experiencia inolvidable para muchos quiteños. Vamos a conocer una de las muchas historias ciudadanas en una Marín recuperada. Yo trabajo en La Marín hace 56 años. Yo vendía caramelos de la edad de 10 años y de ahí me puse el puesto a los 14. La Marín era solo un terreno, que aquí era la parada de Calderón, del Quinche, de Nayón, Cotocochao. Entonces yo vendía aquí. Antes las ventas ambulantes no dejaban pasar a la gente. Entonces yo discutía bastante con ellos. Está muy bien ahorita el trabajo de la Agencia Metropolitana del Control, porque ahora sí ya no les deja. Ahora sí, si se pasan al frente se van ellos. Yo le siento bien a La Marín, le veo que le han hecho bonito, le han remodelado todo. Antes no era así, ahora ya veo todo hecho, los jardines, todo eso. Bien bonito está. Yo sí me siento y bien agradecida también de lo que me están dando, que eso ni pensé, ni por sueños, pero ahora sí estoy bien agradecida con el municipio. ¿Cuántas vivencias giran alrededor de La Marín? Para conocer un poco más sobre este emblemático lugar, contamos con la presencia de Marcelo Báez, un actor popular, cuentero e historiador que nos explicará el origen de este sector. La Marín, como todo su entorno, prácticamente eran quebradas que eran alimentadas directamente por las aguas que venían desde los diferentes sitios que tenía la ciudad, los lugares altos. Estamos hablando la quebrada de Dichimbía, la quebrada de Manosalvas. Estamos hablando de quebradas que fueron de una u otra forma profundizando los caminos que encontraban los indígenas para poder conectarse también. Ya después de la llegada de los españoles en la época del siglo XVI, ya vinieron a poblar la ciudad y ocuparon estas partes empinadas directamente como población. Pero si hablamos del siglo XIX, es donde la ciudad comienza a proyectarse, porque estas quebradas que eran santuarios, que eran lugares endémicos de la ciudad, donde se tejían leyendas de duendes, de hadas y de tantas cosas más. Entonces fueron cambiando todo su sentido porque se fueron como autopoblando todos estos sectores del centro histórico y se fue dando otra clase de categoría. Estas quebradas comenzaron a transformarse en lugares donde llegaban residuos sólidos y líquidos de las casas, ¿no? Todos los desagües se encontraban y se iban directamente acá. Entonces, estas aguas cristalinas que venían antes desde los diferentes lugares, como el Pichincha, como algunos sitios como el Dichimbía prácticamente, se fueron transformando en aguas servidas. Esto hizo que prácticamente la sociedad entera busque mecanismos para cambiar todo este sistema. El crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la población, hacía que se busquen nuevas formas de acondicionar a la ciudad como un sitio para vivir prácticamente, porque había crecido la población de una manera descomunal.
había crecido completamente porque los españoles vinieron acá a recontrapoblarnos prácticamente en los espacios como tal. Entonces comenzaron ya las cuestiones arquitectónicas de qué se puede hacer, cómo podemos cambiar este sitio. Había solamente una carretera acá en la ciudad de Quito, considerada carretera, que era la Guayaquil. Entonces la Guayaquil era la única conexión de entrada y salida de Quito. Sabemos que la historia cuenta que la entrada de Quito era la entrada de la Maldonado que hoy conocemos en el sector este desde Chimbacalle, y la salida estaba en la conexión de la que hoy conocemos como la Alameda y todo ese sector. Entonces necesitaban descongestionar todo esto. Es por eso que ahí comienzan ya comienzan a rellenar prácticamente Quito. Y comienzan a rellenar con un trabajo piloto que era dónde ponemos la basura de la ciudad. Es por eso que cuando se construía el metro de Quito decían, ¿y ahora qué irá a pasar? Si Quito estaba relleno de escombros, de basura. Porque eso era una de las problemáticas que también tenía la ciudad. Los malos vecinos que botaban los escombros de las quebradas y no sabían el daño que causaban al medio ambiente como tal. Entonces comenzaron el relleno. Comenzaron a rellenar primero el sector este de la quebrada de los Gallinazos, que venía directamente en toda la ronda hasta el sector de la Mano Salvas, donde teníamos otra vertiente de agua, donde conocíamos, porque ahora ya no existe, las lavanderías de los Milagros. Entonces ahí era una vertiente de agua, un yacu como quien dice, ¿no? Y también había una especie de conexión, según cuenta la historia, de los baños famosos del Inca, que tenía una especie de ayicasa o ayihuasi, donde se encontraban los incas y eran entregadas las mujeres de 12, 13 años para convivencia con los incas y así ir aumentando la población también. Pero ya yéndonos al otro espacio, se fueron rellenando estos lugares y estos sitios, a la necesidad de poder crear otra entrada y salida de Quito. Así es como se hizo la entrada desde el triángulo que había formado, que hasta ahora se lo llama triángulo, ¿no? En el sector este que nos desvía a Monjas, el otro al Ministerio de Defensa y el otro hacia los barrios contiguos de la Floresta. Entonces formaban un triángulo en esta situación y desde ahí se fue rellenando todo este espacio. Y conforme se iba rellenando, se iban asentando los diferentes habitantes. Ahí se creó la primera Loma Chica, que era conocido como el barrio de San Marcos, que es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad, lleno de historia, lleno de leyendas y personajes. La Loma Grande, que era el otro lado que conectaba con la Villa Encantada, que era parte también del triángulo. La Tola, la Delicia, que era otra conexión que nos daba con este mismo barrio. Entonces, como estaba tapándose directamente la parte esta para hacer la carretera, la gente se iba colocando los filos prácticamente de las quebradas. Y cuando ya se rellenó, se completó directamente todo esto. Esto fue afianzando prácticamente para que la gente de Quito se vaya posesionando del lugar. Y mal llamadamente la gente decía que la gente que estaba en el centro histórico de Quito viviendo era la gente más pulcra, más pudiente, más cool, como sabemos nosotros decir, pero al final de los finales no se entendía en sí la relación de lo que sucedía en el entorno, porque el entorno estaba complicado por el crecimiento de la ciudad. La problemática de los cabildos barriales, la problemática de los asentamientos de la ciudad, la problemática de por dónde pueden ir las conexiones de los servicios básicos, y todo ese asunto iba creando un conflicto y una problemática bien grande. Las aguas ya no llegaban hasta esos lugares para abastecer a Quito. En los únicos lugares que se conectaba el agua era la Plaza de San Francisco o la Plaza de San Blas, donde eran las fondas donde los aguateros se encargaban de llevar el agua a Quito. Una vez que se cierra todo esto, vienen a juntarse los barrios, las diferentes lomas que teníamos en el entorno, y crean, a nombre de un historiador que estaba en ese tiempo, hablando de la nomenclatura de Quito,
Por eso pregunté cuando venimos de ese sector qué nombre tiene esta plaza, ¿no es cierto? Por eso el nombre de la Marín, ahí está el nombre, Carlos Andrade Marín. Nosotros nos vamos enfocándonos directamente en todos los contextos de los nombres de las calles y los sitios que teníamos. Cada calle, cada sitio que nosotros teníamos era cada oficio de cada persona, porque la gente antes estaba ubicada según su oficio. La calle de las carnicerías, la calle del comercio bajo, la calle de los algodones. Y en la Marín tenían una conexión con los mercados. Uno de los primeros mercados de Quito, no hablando de mercados, mataderos de Quito fue el mercado de Otavalo, el matadero de Otavalo, donde hoy está ubicado el Teatro Nacional Sucre. Ahí se abastecía la gente de las carnes hacia todo el sector del mercado central, donde se fue posesionando también la gente para hacer las famosas ferias libres de las diferentes situaciones. Una vez que ya estaba rellena toda la Plaza de la Marín, comenzó a ser una conexión vial exitosa. Se descongestionó por completo la calle Guayaquil y las nuevas entradas de Quito y de salidas de Quito fueron asombrosas, porque ya nos conectaban con el occidente, con el oriente, con todos los lugares y con todos los sitios. La gente que vivía en el sector, más allá de todas las cosas, fueron una conexión total porque estaba invadida de artistas, de poetas, de artesanos. Entonces las verbenas populares y las chamizadas populares que se realizaban en estos sectores eran únicos porque albergaba a toda la gente de Quito de las dos condiciones sociales que existían en ese instante, que eran el indigenado y que era también la otra del mestizaje. Qué interesante conocer el origen de la Marín. Ahora haremos una pequeña pausa para descubrir una historia más de quienes hoy disfrutan de una Marín que brilla nuevamente. Nosotros tenemos aquí el negocio hace 38 años. Somos pioneros en el negocio de las redes y en el negocio de la parcheada de los balones. Nosotros hemos ido pidiendo desde muchos años atrás que esto se haga mejoras, que se haga, y nunca se ha dado. Y siempre se veía el sector de la Marín opaco, acabado, lleno de delincuencia. Hoy vemos cristalizado lo que siempre hemos anhelado. Nos están dando una lavadita de cara porque la gente que viene de diferentes lados se agolpan aquí y siempre la Marín es un espejo de todo Quito. La Agencia de Control Metropolitano se está viendo que están trabajando, que están haciendo una buena labor. Ahora ya no se ve esas vendedoras ambulantes que andaban con sus ventas por todo lado. Gracias a la administración del alcalde que está ahora, porque nos está dando todas esas facilidades, todo ese impulso para que este negocio sea grande y hacer conocer lo que nosotros valemos. Continuamos con nuestro invitado, quien nos explicará la importancia histórica que tiene la Marín para los quiteños. La importancia de toda la calle que tenemos ahora en la avenida Pichincha o la Marín como nosotros conocemos, era tan importante para cada uno de nosotros porque nos dio oxígeno a la ciudad de Quito, nos dio oxígeno en todo el sentido de la palabra. Y aparte de darnos oxígeno, nos dio la posibilidad de hermandad a los barrios que tenían en el sector. La Loma Grande, el barrio de San Marcos, la tola que ahora está dividida en diferentes tolas, la conexión de los estancos que también tenían en el barrio de San Blas, el tiangués que había en el mercado del Central, ¿sí? Y las conexiones de los principales hostales y hoteles que se ubicaron en el sector de la Montúfar, de la Chile, porque ahí venía la conexión desde el Tejar, donde era el terminal terrestre de Quito. Podemos hablar de muchísimas cosas importantes de la ciudad, pero en especial de esta ciudad. Lo primero fue emblemática porque dio oxígeno a Quito para que los vehículos y la gente pueda transportarse de otra forma. Dos, porque los ciudadanos comenzaron a llenarle el lugar para darle una posibilidad de vida más efectiva en el sitio. Tres,
porque se concentraron las personalidades y los artistas más importantes de esta ciudad en estos sectores. 4, porque se desarrollaron de una u otra forma la historia revolucionaria de nuestra ciudad de Quito. Estos fueron los barrios de Quito que se levantaron en la gesta del 10 de agosto y tantas cosas más. Entonces todo el poder se fue concentrando directamente desde estos sectores, estas quebradas que fueron rellenadas prácticamente y que fueron habitadas en su totalidad. El año de 2014 porque no hubo un mantenimiento, hubo un hundimiento de toda el sector de la Inclana con la Teseira y Silva. Se hundió prácticamente, todos los sumideros de aguas subterráneos absorbieron toda la tierra y se hizo un hueco descomunal prácticamente. Entonces la gente se asustó en ese sentido y se dieron cuenta que en Quito estaba en un riesgo total porque todo estaba en el sector de las quebradas de Quito. Entonces nuevamente se hizo una nueva investigación, se hizo un buen trabajo, se rellenó nuevamente, se cambiaron las tuberías no solamente de ese sector, se fueron un poco más ahora donde nosotros conocemos como el punto eje de conexión que le hablaba del triángulo, llegaron hasta allá, cambiaron todas las tuberías interiores y ahí es donde ya le dieron otra forma dinámica a la ciudad. Vino los nuevos trolebuses. Con los nuevos trolebuses llegaron las nuevas ideas de poder fomentar una nueva transportación del público, llegaron los ecológicos prácticamente, se crearon estaciones en La Marín como es la estación del Playón, la estación de La Marín que se le conoce más arribita, que fueron llenando de gente prácticamente para crear una solución. Esto también trajo que cuando llegaron estas estaciones trajo la venida prácticamente de los comerciantes que vieron la cantidad de gente que se llenó en ese lugar, entonces vieron posibilidades de emprendimientos y de trabajo, ¿no? Entonces ahí es como que comenzó a cambiar directamente todo el sentido urbanístico de la ciudad. Entonces todos estos sectores fueron planificaciones y planes de vivienda. Ahí tenemos uno de los primeros planes de vivienda que está ubicado donde es el centro comercial La Marín ahora. Tiene una conexión con unos condominios que en la actualidad se encuentran en deterioro, que pertenece al Seguro Social. Sí, es justamente en la calle Pichincha e Inclana. Entonces ahí es donde fue el primer sitio donde se ubicaron directamente las primeras viviendas de condominio que nosotros conocíamos. Al frente se fundó un edificio donde los padres salesianos y jesuitas armaron un proyecto para contrarrestar un poco la delincuencia y la problemática social que se dio ahí, que fue la creación del muchacho trabajador, donde crearon talleres, formas y oficios para que los chicos y la gente vaya llegando directamente allá. Siempre ha habido planificaciones, siempre ha habido cosas interesantes en la ciudad de Quito. Las transformaciones son grandes. Quito es un hueco profundo, no es un alcantarillado como acostumbramos a ver de polietileno, de cemento armado, no. Son una ciudad subterránea que tenemos por debajo. Las conexiones que tiene la ciudad no fueron reconstruidas directamente para que la gente se asiente realmente, sino utilizaron los mismos caminos que utilizaban los indígenas para poder trasladarse de un lado para el otro. Ahí tenemos las conexiones de los templos de la Luna y el Sol, tenemos a la iglesia de Santa Catalina que conecta también con el sector de La Marín, que fue uno de los puntos claves importantes que llamó mucho la atención a las diferentes autoridades de la ciudad y presidentes que lo hicieron casa de ellos prácticamente para vivir, y muchos despojos de los indígenas fueron extraídos y llevados hacia Europa y todo el asunto, ¿no? Hasta quedar la iglesia. Así son las historias y las memorias que nosotros podemos hablar de nuestro Quito lindo, nuestro Quito nuestro, mío y de todos nosotros. Ojalá les haya gustado y ojalá ya vayamos entendiendo que cada parte de nuestra ciudad
es una parte emblemática, y que la ciudad de Quito ha sido reconstruida 1000 veces, porque hemos tenido a un pueblo revolucionario que siempre se ha levantado, y siempre han vuelto a poner, vuelto a sacar las piedras, vuelto a hacer un poco de cosas. ¿Por qué? Porque es una ciudad cambiante, por eso es hermosa. Quito lindo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un programa más. Ha sido un tiempo enriquecedor que nos ha permitido conocer el origen y la importancia de este emblemático lugar como es La Marín, que ahora está recuperada. Hasta la próxima. La Marín es un punto estratégico de donde vienen del centro, vienen personas del sur, vienen personas del norte, vienen personas del valle. Es un lugar donde hay locales donde uno puede comprar cosas al por mayor. Es un lugar donde venden cosas más baratas. Antes veían La Marín como que es un poco peligrosa, no vayamos por La Marín. No se veía mucho apoyo municipal. O sea, La Marín era zona roja. Ahora ya veo las calles pintadas, ya veo algo más de señalética. Las casas están más bonitas, los postes, he visto más jardines por la parte de arriba. Está Laja, o sea, La Marín ya está más simpática, ya está más bonita. Entonces las personas ya pueden pasear con más gusto. Ya se ha visto más control, tanto de la Agencia Metropolitana de Control y de la Policía Metropolitana. Entonces de esa manera también los comerciantes informales ya ven que están controlando. Y ya está mejor, o sea, las ventas ya han mejorado ya. Ya no nos sentimos olvidados ya. El municipio aquí ya se está acordando del sector de La Marín. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.